¿Qué entiende la gente por black metal? Quema de iglesias, crimen, profunda tristeza, satanismo y violencia. Este género es uno de los más estereotipados de la música extrema y en 2018 llegó su versión cinematográfica, Lords of Chaos. Un despliegue yankee con un reparto muy cool que contó con rostros como el de Sky Ferreira. Enseguida la escena del black metal se echó encima de su director y maldecían el film tachándolo de pantomima y de caricatura barata de lo que es realmente el género. Pero, ¿es tan mala como dicen? ¿Hace justicia al género del black metal? ¿O es un insulto y una razón más para seguir banalizando y glamorizando toda esta terrible y decadente historia? He estado estudiando e investigando para traeros respuestas. Os estaba esperando. Bienvenidos un día más al Doctor Underground. Hello Peña, ¿qué tal estáis, corazones míos? Bueno, yo soy Clau, para el que no me conozca, aquí en Doctor Underground analizamos diversos fenómenos estéticos, cultura visual en todas sus facetas, no solamente del underground, sino también del mainstream. Y hoy vamos a tratar algo relacionado con el black metal, que ya hemos tratado aquí en Doctor Underground profundamente, así que os animo a que os paséis por la cajita de information para extender muchísimo más este tema. Y vamos a arrancar este análisis, una review bien subjetiva, porque al fin y al cabo este es mi canal y voy a verter mi opinión personal, pero también intentando hacer un compendio de todas las opiniones y reviews que he ido recapitulando con amigos de la escena, gente conocida que ha hablado de esta película. En fin, vamos a hacerlo lo más completo posible, como siempre, o al menos intentarlo. Así que coge tu desayuno, comida escénica, porque esto empieza ya. Suscríbete, no te olvides, dale a la campanita y plantéate apoyar este contenido aún más como mecenas. Ya son un montón de personas las que apoyan este contenido a través de Patreon, PayPal para propinas, miembros del canal. Para mí es una ayuda tremenda. Venga, ¿lo has hecho ya? Estupendo. Empezamos con el vídeo. Esta película trata sobre una serie de acontecimientos que giran en torno a la gestación del black metal en los países nórdicos, en Suecia y Noruega, pero más concretamente el True Norwegian Black Metal o el verdadero metal noruego. Se dice que este es el origen primigenio del black metal, aunque ya hemos analizado en vídeos previos que también tiene una relación estrecha con Colombia. Esto lo descubriremos en un segundo, no os preocupéis. Y Lords of Chaos basa su trama en la historia de estos personajes clave, tanto los miembros del grupo Mayhem como Burzum, con Varg Vikernes, personajes archiconocidos por una serie de polémicas e historias truculentas que ahora también trataremos brevemente. Pero principalmente Lords of Chaos lo que intenta es reflejar estas historias desde un punto de vista casi caricaturesco, de una manera más dramatizada y tomándose, por qué no, ciertas licencias creativas. Se estrenó en 2018 por parte del director Jonas Åkerlund, supuestamente basándose en los escritos de la obra Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground. Ha habido un debate intenso sobre la fiabilidad de lo que vemos en la peli, de sus giros yankees y su afán por la performance rozando el cringe, como algunas escenas impagables que nos regala Emory Cohen, encarnando a Varg Vikernes. La verdad es que unas risas nos hemos echado, eso no me lo podéis negar. De hecho, os digo más, los propios miembros de Mayhem, concretamente Necro Butcher, uno de sus miembros fundadores, que también sale reflejado en la película, ha aborrecido el film y ha dicho que lo único fiel a la realidad quizá es el vestuario, si se puede decir algo. La historia real detrás de la película se centra en dos traumáticos eventos bastante conocidos ocurridos a finales de los 80 e inicios de los 90. Por un lado, como el vocalista de Mayhem, Dead, debido a su delicada condición mental, tenía actitudes extrañas como enterrar su ropa para que oliera a decadencia y sentir cómo era estar bajo tierra, puestas en escena gore y episodios depresivos, sintiendo una profunda y palpitante soledad. El black metal nace como respuesta a una sociedad anodina y desesperanzada, acudiendo a todo lo que la desafíe. De ahí que simpatizasen con el satanismo, entre otras cosas,
o el comunismo. Pero no solamente se centraban en concreto en el satanismo, es algo que la gente da por hecho y que le da cierto glamour, pero en realidad no es así. Per Olin, nuestro amigo Dead, termina con su vida en el 91 y la horrible escena acaba siendo portada de un bootleg de Mayhem, llamado The Dawn of the Black Hearts. Esto fue obra del batera colombiano Mauricio Montoya, alias Bull Metal, que llevaba el sello Warmaster Records en su país. La intrahistoria de Colombia y el metal también lo tenéis en el vídeo que hice, pero hablando en plata. Se dice que sin la escena colombiana y grupos como Masacre o Parabellum, el black metal noruego no habría sido como fue. Y tiene todo el sentido del mundo porque en aquella época se intercambiaban cassettes y cartas y la escena extrema se retroalimentaba así. Bull Metal era un tipo muy activo que predicaba la palabra del sonido extremo y conocía a Euronymous a distancia. El caso es que la portada dichosa es lo más reconocible del black metal, desgraciadamente, y se trata de forma bastante banal, como también lo fue la segunda parte de esta historia. El black metal es tan controvertido también en parte por Barbie Kernes, que se incorporó a Mayhem y su ego recalcitrante le llevó al extremo y la pérdida de la cordura, si es que la tuvo alguna vez. Su absoluto empecinamiento por llevar hasta las últimas consecuencias su pasión por aquel oscuro sonido le llevó a quemar iglesias por todo Noruega, entre otras cosas. Y su relación no solo con Euronymous, sino con el mundo, se fue oscureciendo hasta que todo llegó a un trágico final. Bark es de esos fascinantes personajes dignos de estudio que aún a día de hoy sigue encerrado en su complejo mundo, alejado de la civilización, incluso con familia e hijos. El asesinato de Euronymous le llevó a la cárcel y los medios para entonces habían tachado el black metal a nivel mundial como música que inducía la violencia y el terror. Por desgracia, y desde ese momento, no se ha levantado cabeza y poco o nada se sabe realmente del género, a no ser que seas un aficionado de la escena. Así que al menos utilizaré estos vídeos para aclarar algunas cosas. Bueno, entonces si ya teníamos una imagen del black metal un poco distorsionada, glamorizada e incluso demonizada, se dice que la película tampoco ayuda mucho. ¿Quién es Jonas Åkerlund? ¿Quién es este director? ¿De dónde sale? A santo de que le da por dirigir una película en torno a esta temática. Muchos ven esta película como una caricatura barata y podríamos llegar a pensar que Jonas Åkerlund no tiene ninguna relación con el black metal y que simplemente lo ha hecho por sensacionalismo y porque sabe que quizá va a vender. Fijaos que la película incluso llega a caricaturizar y ridiculizar a Barbie Kernes hasta tal punto que realmente sientes si la película va en serio o es una coña. Santo de que este hombre osa tocar una joya tan compleja y tan enigmática como es el black metal. Åkerlund nació en Suecia y nunca imaginó que acabaría en el mundo de la dirección. Fijaos, él se crió en un lugar en el que casi ninguna banda era exportable internacionalmente. La única que lo hizo en esos momentos fue Roxette. Pero digamos que no había una escena tan viva como para poder desarrollar tus aptitudes artísticas y creativas dirigiendo videoclips de bandas, o al menos hacerlo de manera que tuviese una visibilidad. Pero antes de meter la nariz en el mundo audiovisual, formó parte de una banda clave, un dato que os va a volar la cabeza, en la historia del black metal, de hecho, en su nacimiento y gestación inicial. Esa banda es Bathory, efectivamente. Jonas Åkerlund tocó la batería en esta banda y además es uno de sus miembros fundadores. Ahí es nada. Llevaba la identidad visual de la banda, que si logos, que si letras, que si portadas. Esto es muy interesante saberlo porque ya vemos que tiene una relación estrecha con el género. Vamos, que no es un don nadie y un mindundi de Hollywood. Pronto empezaría a trabajar editando y grabando en Suecia, aunque esto no le motivaba demasiado, hasta que MTV llegó a Europa. Y adivinad a qué banda le hizo algunos videoclips. La hemos nombrado hace un momento, Roxette, y esto le llevó a que un día recibiese la llamada del grupo Prodigy para dirigir el videoclip de Smack My Bitch Up. ¿Cómo te has quedado? Y aquí viene otro dato que te va a volar la cabeza. Jonas Åkerlund ha dirigido videoclips para Madonna, como el Ray of Light,
de Beyoncé, de Lady Gaga, de Kesha o de Rammstein, entre otros muchos, y si por si fuera poco, el icónico vídeo de Christina Aguilera, Beautiful. Así que vemos que tiene esa dualidad, esos dos mundos, la parte underground, la parte en la que se supone conoce el género de primera mano, porque, batería de Bathory, ¿qué te voy a decir, amigo o amiga? Y por otro lado, vive en Los Ángeles desde hace muchísimos años ya y se dedica al mundo audiovisual en el más puro y duro mainstream. ¿Esto tiene alguna importancia o no en el análisis de esta película? Yo creo que bastante. ¿Sabíais estos datos? Decídmelo en comentarios. Y esta sección la voy a dividir en dos partes diferenciadas. Una con las cosas que a mí personalmente no me han gustado o me han parecido poco convincentes y otra con las cosas buenas, si es que las hay. ¿Las hay? Vamos a verlo. Lords of Chaos se percibe como una peli americana tontorrona en algunos aspectos. Y no culpo a Åkerlund, porque vive en Los Ángeles y lleva allí más años ya que un bosque. Sus influencias son claras y a veces se representa el ocio de estos chavales como si fuesen yankees, unos adolescentes en plenos 2000. Y creo que nada tiene que ver con los teenagers que habría en los 90 en los países nórdicos. Al ver la peli, sé que estoy en el norte de Europa porque me gusta el black metal, pero a veces me sacaba mucho el guión o la performance en las escenas de diversión adolescente, con esas palabras en inglés, que no tengo ningún problema con que la película sea en inglés, pero muchas de estas expresiones, formas de hablarse unos a otros, no era nada creíble. Y aunque Jonas Åkerlund se criase allí y tocase incluso en una banda de black metal, creo que no se percibe bien lo decadente que es vivir en un país donde el tiempo te hace miserable. Me habría gustado mucho más ambiente y naturaleza, más decadencia y hostilidad meteorológica, o al menos para meternos bien en aquel lugar y entender por qué estos chavales se desfogaban así. La banda sonora, hasta que no acaba la peli, no me emociona. Y sí, hablo del temazo de Mirkur con el que se cierra el film. Y esto es un problema. Move your eyes more to the right. There. Habría bastado con la austeridad de la música tradicional nórdica, ocupando esos espacios de naturaleza muerta, de desolados paisajes, esos que rodeaban la casa donde Mayhem ensayaba y vivía. La caricaturización de muchos personajes y sus actitudes, que hablen en inglés con esos manierismos y gestos, hacen que me salga de la historia al completo. Dinner's ready. It's your favorite, spaghetti bolognese. Hay algo en esos idiomas que resulta inquietante y ya solo los gestos de la cara habrían dado un aire menos yankee a esta película. Pero bueno, supongo que esto ya también son cosas de ponerse muy quisquilloso. Cuanto a cuán fieles son los hechos a la realidad, Mayhem se ha pronunciado diciendo que es una pantomima y que lo único exacto es el vestuario. De hecho, Necrobutcher dice que está muy conseguido. Esto es una lanza que podemos romper a favor de Åkerlund. Pero nada más. Se lamenta de que les podrían haber pedido información y permiso y, en definitiva, pues bueno, no aprueban el film. Y ya no os hablo de las escenas más puristas del black metal. He de decir que el atrezo y ambientes están muy conseguidos, a pesar de que algunos actores de pegote como Sky Ferreira me traen a una escena de un rollo, no sé, euforia, más que a una peli decadente sobre chavales desequilibrados en Suecia o Noruega. El plot romántico me saca totalmente del rollo, pero bueno. El tema de la hipermasculinidad y cómo se las dan de hombretones cuando se supone que eran unos miserables, tampoco lo entendí mucho, la verdad. Cosas del directo, supongo. Me cuesta creer que Barbie Kernes tuviese skills para relacionarse con nadie. Bueno, ni él ni ninguno. Eran personas atormentadas, así que no le veo el point. Vaya, que eran unos desgracias. Euronymous debió ser un cuadro también, y en la peli se pasa un poco por alto este detalle. Casi se le idealiza. Tampoco fue muy amigo de Bark, que digamos, así que esta parte en la que son súper amigos pues tampoco la entiendo mucho. Me podría tirar aquí una hora explicando cada cosa, pero en líneas generales he sentido muchos momentos de descontextualización. También entiendo que me he tragado 80 millones de documentales, no solo de black metal, sino de cualquier historia o hecho relacionado con el norte de Europa. Sigo canales de gente que viven allí. Viví en Inglaterra unos años y sentí cómo me entristecía profundamente cuando no veía el sol en 4 meses y anochecía a las 4 de la tarde. En fin, entiendo que contentarme en este sentido iba a ser muy difícil.
Ya por último, dentro de lo malo, tengo que hablar sí o sí de Barbie Vikernes, porque es un cuadro. Incluso sin ser yo su fan a nivel humano, pero sí musical, el actor no me evoca en absoluto el espíritu del señor Vikernes. Me he tragado tantos vídeos de este tío, tanto de joven como de mayor, que de verdad no sé en qué momento se hizo esta elección de casting. ¿Formó parte de la caricaturización y ridiculización del personaje? No lo sé, pero desde luego que es gracioso y te echas unas buenas risas con muchísimas escenas, la verdad. Solo por esto merece la pena verla. You sell this shit. Thought this place was true metal. ¿Se puede decir algo positivo de esta película? Pues sí, queridos, queridas, para contentaros os he traído también una buena batería de impresiones positivas que tengo de la película. Y creo que lo que os voy a contar os va a sorprender. Me entretuvo muchísimo y estuve pegada a la pantalla de principio a fin. No me indigné en ningún momento, es verdad que, oye, hay partes en las que el cringe es tan real que es que no puedes parar de mirar ya solamente por el morbo. También tengo que decir que, claro, yo la estaba viendo para haceros una review bien hecha, para ver si realmente era tan mala como decían. Bueno, se ha juntado ahí varios factores que han hecho que ver la película fuese todo un evento apoteósico para mí. Así que esto también tenedlo en cuenta. Bueno, oye, y que una película ahí medio mainstream hable de algo que me gusta y me apasiona, pues oye, está bastante bien. Ahora, que sea un despropósito o no, bueno, eso ahora lo vamos a ver. Resulta que realmente, si nos olvidamos completamente del black metal como tal y de la historia de Mayhem, de Varg, de Euronymous and Company, bueno, quizá tiene un buen pase y os explico por qué. De verdad siento que es profundamente triste y llego a sentir esa desazón en las escenas de Per Olin, que el actor Jack Kilmer me gustó muchísimo, por cierto. Otro dato que espero que no me odiéis por soltarlo es que Rory Culkin me gustó muchísimo también. Ya que se parezca más o menos a Euronymous y que esté idealizado o no, eso ya es otra cosa. Pero como tal lo hace bien y me meto en su angustia y sus conflictos internos, y quizá también en su egolatría. Bueno, me encantó cómo se reprodujo esto de la quema de iglesias, que por cierto se utilizaron miniaturas y no CGI, lo cual me resultó bastante emocionante, porque claro, ¿cuántas veces hemos visto en directo lo que pasó? Pues nunca, no hay grabaciones de cómo fue todo el proceso, y aunque esté dramatizado y tenga sus licencias creativas, oye, me parecieron escenas brutales. Ya el tema de cuando aparecen ensayando y tocando, bueno, es aceptable. Pero ya el hecho de que se toque un género que me gusta en una película medio mainstream, como os he dicho, pues oye, un poquito de emoción pues sí que te da. Me encantó el ambiente de la tienda de discos Helvete, cómo muchos de ellos duermen allí, que ni siquiera se duchan casi, las escenas violentas, cómo se refleja el desequilibrio y angustia en momentos clave. Bueno, todo esto está bastante aceptable. Y algo que me pareció muy conseguido es cómo se muestra la vida tranquila de estos chavales a nivel familiar, con familias que les cuidan y les proveen una casa confortable y unas comodidades que ellos empiezan a detestar. Euronymous en casa de sus padres es impagable. No sé si Akerlund lo hizo con la intención de mostrar la dualidad de la mente de estos chicos, pero a mí al menos me convenció. Les veía como personajes trágicos encerrados en sí mismos, incapaces de disfrutar de las cosas. Todos ellos, a juzgar por la peli, venían de familias normales que les apoyaban en sus proyectos, hasta siendo estos algo totalmente extremo para la época. Y es esencial entender que incluso cuando vienes de un ambiente aparentemente sano normal, puedes desequilibrarte y tener traumas severos. En definitiva, volvería a verla sin dudarlo, aunque sin pensar demasiado en las verdaderas raíces e historia del black metal, Mayhem, Burzum and Company. Bueno amigos, y ahora doy paso al enorme, al inigualable, mi pana de Growlist, el mejor profe de canto extremo que podréis encontrar y mejor persona. También docente en The Metal Academy, vocalista en Perennial Isolation, bajista de Ersebet y de sesión en Nocturnal Depression. Empezó con los guturales hace ya 20 años. Formó parte de bandas como Setja o Cry Night. En fin, una joyica amigos tenemos hoy para contarnos sus impresiones de esta polémica peli. En mi caso he visto Lords of Chaos un par de veces. Es una película. Es que es una película que sí que es verdad que está basada en hechos reales. Considero que
los argumentos que ya conocemos todos de sobra, sobre todo aquellos que ya hemos conocido la historia del black metal. Son argumentos un poco que quizás yo creo que encontraríamos más valor informativo o más valor real en documentales como por ejemplo Until the Light Take Us o Helvet. Documentales que además recomiendo ver para entender un poco el trasfondo de la historia. Simplemente verlo como una película, es decir, le han puesto cara y ojos a personajes que muchos de nosotros no hemos conocido en persona y que sí, que puede haber una actuación un poco más exagerada porque no hay que sacarlo de ese contexto de que es una película. Ciertamente, varias de las personas que vivieron en aquella época, pues músicos, amigos de los músicos, que han dado su voz a raíz de esa película y que comentan que los hechos que se explican en la película no fueron exactamente así o básicamente son inventados. Pero de una forma u otra eso también me genera un poco de inquietud porque al fin y al cabo la película fue creada por Jonas Åkerlund, que fue el batería de Bathory, así que quizás él sí que tuvo una cercanía real o un punto de vista un poco más real que muchos de nosotros. Yo creo que es eso, es simplemente verlo como una película, no como algo puramente real, algo puramente explicado como un documental como lo que fue. Creo que tampoco nosotros seamos los mejores para juzgar aquello porque todo esto forma parte de un imaginario que nos han contado, que sí que hay mucha documentación, pero que nos han contado y que no hemos formado parte de ello, es decir, no hemos vivido allí, no hemos visto lo que pasó y no tenemos una cercanía real con lo que pasó. Así que sí, es una buena película de entretenimiento. La gente que no conozca sobre el black metal se puede sobresaltar y sobre todo pensar aquello de decir, ostras, ¿esto pasó de verdad? Sí, pero yo creo que también un poco con pinzas, ¿no? Un poco cogido con pinzas porque quizás la versión que nos explica el director y lo que hay realmente pues no es 100% acorde a la realidad. Pues a mí de verdad me habría encantado una peli boquete absoluta, de estas que terminas de ver y necesitas darte un paseo por el campo y que te dé el sol en la cara porque te has quedado ahí hecho un ovillo. Yo creo que esta peli se prestaba a esto. Pero entiendo también que esta producción pues tiene que tener también un equilibrio ahí, pues toques humorísticos, porque esta peli los tiene, y quizá esto también te saca un poco de la historia. ¿Que hace gracia? Sí, pero el halo general de esta trama y de los hechos reales y no tan reales es tan trágico, tan terrible, tan oscuro y tan decadente que creo que es que no hay lugar para demasiado humor. Permitidme que lo diga. En concreto, el crimen de Barbie Vikernes fue absolutamente inhumano. Era necesario mostrarlo con todo lo explícito de esa escena. Creo honestamente que si se hubiese allanado el terreno audiovisualmente, transmitiéndote esa angustia, pues como os digo, con escenas de la naturaleza en decadencia, partes en las que ni siquiera hace falta que haya guión, simplemente con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando y sintiendo, ya estás entrando en esa trama, ¿no?, tan angustiosa. Si se hubiese allanado el terreno así y si se hubiese hecho un retrato de Barbie Vikernes muchísimo más exacto y más diabólico, quizá más oscuro, yo creo que no habría hecho falta ni siquiera poner una escena tan explícita. ¿Es impactante? Sí. ¿Innecesaria? Creo que también. No sé qué pensáis vosotros. En líneas generales, no es una película para instruir sobre los orígenes del black metal, ni para aprender sobre música extrema, ni para saber los orígenes exactos de Mayhem, ni cómo era la personalidad de este u otro personaje. No. O sea, esta película es lo que es una película. Y no os despeguéis de la pantalla porque ahora os voy a decir una cosa que os va a volar la cabeza, pero ¿qué habría hecho yo? Pues yo habría cogido a mi amigo Necro Butcher y le habría dicho, oye, enséñame, cuéntame, supervisa la peli. ¿Habría salido igual? No lo sé. ¿Que se podría haber basado un poco más en el libro de Death Archives del propio Necro Butcher? Pues también. Incluso después de todo, parece que no hemos aprendido que esto no solo se basa en satanismo,
Es otro punto que queda diluido con tanta parafernalia. Pero bueno, como digo, es que supongo que eso es lo que vende. Pero si un chaval o chavala empieza a escuchar black metal por esta película o porque ha oído hablar de ella o por el pitoste que se ha formado de críticas positivas, negativas, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Entonces, a la pregunta de si realmente esta peli es buena y hace justicia a uno de los géneros más fascinantes de la historia de la música extrema, escuchemos al director directamente en sus propias palabras. La película no trata realmente sobre metal, black metal ni música en absoluto. Es una película sobre la relación entre estos tres chicos. El metal está presente, pero podría haber sido algo más. Podrían haber sido niños de las favelas de Brasil, niños de los suburbios de Londres o del campo australiano. Es el tipo de historia que ya hemos visto, pero esta vez tiene como telón de fondo Noruega y resulta que tocan black metal. Obviamente los fans del black metal se sienten atraídos emocionalmente por él porque amamos a estos personajes, pero esa es una gran parte de su fascinación. Sin embargo, mi enfoque se centró más en la relación entre estos tres chicos que en cualquier otra cosa. Eran niños jóvenes divirtiéndose en el primer acto de la película. Es una parte con la que siento que mucha gente a la que le gusta el metal, o lo que sea, se identifica con esa parte de la vida en la que intentas encontrar tu sonido, en la que intentas descifrar las cosas, en la que te tiñes el pelo, en la que te sientes incómodo con las tías, en las fiestas, en la que intentas descubrirte a ti mismo y luego conoces gente y tomas malas decisiones. Creo que mucha gente puede identificarse con eso, ya sea de joven o incluso de mayor, cuando estuviste allí. Yo, sin duda, estuve. Y lo que yo no entiendo realmente es, si esta película empieza ya directamente con la premisa de que está basada en verdades, pero sobre todo en mentiras, ¿por qué se formó tanto revuelo? Aquí entramos una vez más en toda esta historia de que en el metal, en los géneros alternativos, extremos, somos muy puristas, muchas veces nos creemos tan especiales que hagan algo medio mainstream es que nos altera muchísimo. Pero como os he dicho antes, ¿y si esto sirve para que alguien empiece a escuchar el género? ¿A vosotros os ha gustado Lords of Chaos? ¿Os gustó? Si no lo habéis visto, os animo a que lo hagáis y luego venís al vídeo y me comentáis. En fin, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto, amigos, en la próxima entrega.